¿Qué es un muestreo? Es llamada toma de muestra o muestreo. Para que la información obtenida sea significativa, es necesario que la muestra tenga la misma composición que el resto del material de la que se obtuvo, ya que este material llega a ser de gran tamaño y heterogéneo. Su obtención requiere de un esfuerzo y un plan adecuado con el fin de conseguir una pequeña masa del material, cuya composición represente con exactitud a la totalidad el material muestreado. La química analítica es una rama de la química que se enfoca en la comprensión de la materia, es decir, del análisis de los materiales que componen alguna muestra. Utiliza métodos experimentales o de laboratorio para su separación, y esta rama se divide en química analítica cuantitativa, que mide la proporción de materia en el objeto estudiado, y en química analítica cualitativa, que es el análisis del tipo de elementos que le componen. El analito, en química analítica, es un componente, ya sea elemento, compuesto o ion, de interés en una muestra. Son especies químicas cuya presencia o concentración se desea conocer. El analito es una especie química que puede ser identificado y cuantificado. Se determina su cantidad y concentración a través de un proceso de medición química y constituye un tipo particular de mensurado en la metrología química. Separación de analito. El proceso analítico puede definirse como una serie de operaciones que separan la muestra bruta de los resultados. Una separación analítica puede definirse como una operación que implica dividir una mezcla, ya sea muestra, en por lo menos dos partes de distinta composición, de manera de enriquecer una de las fracciones en un componente con relación al resto. Estos conceptos se comprenderán mejor cuando se trate de separaciones por extracción y por métodos cromatográficos. Los objetivos de las técnicas de separación analítica mejoran: 1. La selectividad y 2. La sensibilidad. La aplicación directa de una técnica analítica determinativa a la muestra puede fracasar debido a la interferencia de otras especies con propiedades físico-químicas similares a la del analito, o que producen disturbios en la señal de la medida. Si se aísla el analito de interés del resto, lógicamente se evitan estos problemas. Técnicas de separación de muestras. Los componentes de una mezcla se separan teniendo en cuenta varias de sus propiedades físicas, tales como el estado de la agregación, la solubilidad en agua o en otro disolvente y la temperatura de ebullición. Las técnicas de separación de muestras son los procesos físicos y químicos que permiten la separación de los componentes de una mezcla. Separación de mezclas sólidas. El método de tamizado o separación manual se emplea cuando la mezcla está conformada por partículas de diferentes tamaños. La levigación es el método de separación que consiste en pulverizar una mezcla sólida para posteriormente tratarla con un disolvente. La imantación es un método de separación de mezclas tipo sólido-sólido que consiste en realizar la separación mediante las propiedades magnéticas presentes en las sustancias que las conforman. Separación de mezclas entre sustancias sólidas y líquidas. La decantación es el método más sencillo y se utiliza en casos donde se tienen líquidos que no se disuelven entre sí, o cuando se encuentran materiales sólidos insolubles en un líquido. La filtración se emplea para separar un sólido insoluble presente en un líquido. El estado de subdivisión del sólido es tal que lo obliga a quedar retenido en un filtro, por donde se pasa la mezcla. La centrifugación es un método que separa un sólido insoluble de grano muy fino y de difícil sedimento de una sustancia líquida. Lexivación selectiva. Separación realizada mediante un proceso disolvente líquido que pasa por un sólido pulverizado. Evaporización. Separación de un sólido disuelto de un líquido hasta que hierve y se transforma en vapor. Separación de mezclas entre sustancias líquidas. La destilación es el método de separación de líquidos mediante el proceso de destilación que se emplean para separar dos líquidos miscibles entre sí, que presentan distintos puntos de ebullición.
La cromatografía se utiliza para separar e identificar mezclas complejas que no se logran separar mediante otros medios. Los métodos cromatográficos existentes pueden ser el papel, la capa fina, columnas y gases. Todos emplean como principio de funcionamiento la propiedad de capilaridad, por la cual una sustancia se desplaza a través de un medio determinado conocido como fase estacionaria. Químicas. La electrolisis es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. Ciertas sustancias como ácidos, hidróxidos, sales y algunos óxidos metálicos disueltos o fundidos son conductores de electricidad al mismo tiempo que se descomponen al paso de la corriente eléctrica. Extracción líquido-sólido. En la naturaleza podemos observar cambios de la materia de manera frecuente, como el tan conocido caso del agua, que puede encontrarse en forma sólida, líquida y gaseosa. Los cuerpos cambian de un estado a otro debido al efecto que produce sobre él la temperatura y la presión, ya sea aumentando o disminuyendo dichos factores. De manera general y más visual, podemos comprender los distintos cambios de estado por los que puede pasar la materia, como son los estados regresivos, que son aquellos que se producen cuando la temperatura de los cuerpos disminuye, es decir, se enfrían, tales como la solidificación, condensación y sublimación regresiva. Separación de mezclas entre sustancias sólidas y líquidas. Decantación. Tipo de separación. Es el método más sencillo utilizado entre líquidos que no se disuelven entre sí. Filtración. La separación de un sólido insoluble que está en uno líquido. Centrifugación. Separación de un líquido a un líquido. A continuación, hablaremos brevemente sobre lo que es la cromatografía en capa fina o CCF. Primeramente, ¿qué es la cromatografía? La cromatografía es un método de mezclas complejas y se utiliza en diversas ramas de la ciencia, además de que es una de las técnicas más utilizadas para separar componentes en una mezcla para su posterior estudio. Y funciona con el movimiento de una mezcla sobre un soporte, como puede ser un papel o tela. Los componentes de la mezcla se mueven por el soporte a diferentes velocidades separándose, y algunos de estos componentes se mueven mucho más rápido mientras que otros se detienen, haciendo que la mezcla se separe en bandas de diferentes componentes. Para esto existen dos fases. La fase móvil, que es la sustancia en movimiento, ya que como su nombre lo dice, se mueve y separa en sus componentes en la fase estacionaria. La fase estacionaria es la sustancia que permanece en su sitio. Algunos de los ejemplos de la cromatografía son los siguientes. Toma de pruebas de la escena del crimen, como análisis de sangre o telas. Análisis de sangre en vida o después de la muerte, ya sea para determinar niveles de alcohol, drogas o sustancias venenosas para el cuerpo. Verificación de incendios provocados. También, como se puede observar en la diapositiva, se tienen algunas imágenes de ejemplos de la cromatografía sencilla, como puede ser para determinar qué tipo de drogas se está utilizando, que es la primera imagen para un antidoping. En la segunda tenemos lo que es una prueba de embarazo casera, la cual la encuentras en la farmacia. En la tercera, que está abajo de la que mencioné, que es como el antidoping, tenemos lo que podría ser una toma de glucosa. Y finalmente tenemos también para saber el pH de la orina. Olvidé mencionar que estos últimos 4 también se utilizan en laboratorios más comunes, como se podría decir, que ustedes los pueden encontrar así cuando van a pedir alguna muestra. Pasemos a la cromatografía en capa fina. En este proceso, la fase estacionaria consiste en una capa delgada de un absorbente. Puede ser el gel de sílice, alumina o celulosa, y se deposita sobre un soporte plano como una capa de vidrio, lámina de aluminio o de plástico. Esta es una técnica analítica y tiene como el objetivo el análisis de una mezcla de componentes. Además de que es un proceso muy similar a la cromatografía de papel,
pero este tiene varias ventajas, como la que puede ser que se desarrolla más rápidamente, proporciona mejores separaciones y también se puede elegir entre diferentes absorbentes. La CCF es una técnica estándar de laboratorios de química orgánica y se utiliza a menudo para monitorizar las reacciones químicas y también para el análisis cualitativo de los productos de una reacción, ya que se puede conocer de manera rápida y sencilla de cuántos componentes hay en una mezcla. Ahora bien, para el procedimiento, primeramente se deposita una pequeña cantidad de muestra problema en disolución en un punto en la parte inferior de la placa, para que después la placa se introduzca a una cubeta cromatográfica, de forma que solamente la parte inferior de la placa queda sumergida en el líquido. Este líquido o eluyente es la fase móvil y asciende por la placa de CCF por capilaridad. En el paso número 3 tenemos que a medida que el eluyente pasa por el lugar donde está la mancha de la mezcla problema, se establece un equilibrio entre las moléculas de cada uno de los componentes en la mezcla, que son absorbidas y las que se encuentran en disolución. Finalmente, cuando el eluyente llega a la parte superior de la placa, se saca de la cubeta, se seca y los componentes separados de la mezcla se visualizan. Finalmente, para visualizar las manchas hay varios métodos para ver o observar estas mismas, correspondientes a cada componente de la mezcla. La primera podría ser utilizar la luz ultravioleta para observar la placa. También podríamos utilizar reveladores como vapores de yodo o emplear reactivos específicos para desarrollar coloración en las manchas.